Somos Futbópolis Chile. ¿Qué tal, amigas, amigos de Futbópolis Chile y de BM Deportes? Bienvenidos a este espacio que nosotros llamamos Colados al Mundial. Sí, colados al Mundial porque lamentablemente Chile no irá presente en esta cita planetaria, rematando últimos en la clasificatoria en una crisis más profunda que la acontecía el año 2001, rumbo al Mundial de Corea y Japón del año 2002. Sin embargo, la historia del fútbol se sigue escribiendo y se sigue desarrollando. Seguramente va a ser la última Copa del Mundo de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo y el nacimiento de nuevas figuras. Por eso tenemos que estar vigilantes y observadores de esta cita mundialística que reúne por primera vez a 48 selecciones a lo largo y ancho de nuestro planeta. Y es por eso que también lo analizamos en compañía de Diego Sandón, que se suma a este Colados en el Mundial. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido. Hola, Orlando, ¿cómo estás? Me dio un poco de pena recordar, ¿cierto?, la ya lamentable eliminación, pero bueno, es un nuevo proceso, es un mundial nuevo, un nuevo formato, entretenido de ver, y vamos a ser parte de la historia. De hecho, como tú bien dices, partimos de este podcast y con el tremendo contenido que traeremos en Futbópolis y BM Deportes todo este mes que acontece el mundial, junio-julio. Así que, bueno, estamos decolados, pero bien metidos en lo que es la historia del Mundial 2026. Y todo esto a menos de un mes para que inicie esta cita que vuelve loco al mundo fútbol cada 4 años, que en algún momento se intentó negociar para que fuera cada 2, lo cual a mí igual no me desagrada, pero bueno, tiene su romanticismo esto de que sea cada 4 años y que veamos el desarrollo de figuras. Lo decíamos al principio, Diego. Este seguramente va a ser el último mundial de Leo Messi, de Cristiano Ronaldo, pero también el surgimiento de nuevas figuras. Ahora dicen, porque lo de Ronaldo se suponía que iba a ser el último mundial en Qatar. Llega finalmente Cristiano, pero claro, no creo que llegue el 2030. Este es el de Cristiano Ronaldo. Este tendría que ser para los fanáticos, ¿cierto?, de CR7. Porque aquí hablamos de los fanáticos de Messi y los fanáticos de CR7, es así. Pero bueno, va a ser entretenido hablar, sobre todo este primer capítulo que está bastante elocuente, entretenido, así que espero que también lo disfruten ustedes que están escuchando en estas plataformas. Marcaba lo de Cristiano Ronaldo porque llega a este Mundial de 2026 con sobre 40 años, pero sin embargo su primera cita planetaria fue en un Mundial que tú recuerdas muy bien, ¿no es así, Diego? Qué hermoso, Mundial 2006. Sí, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Estaba en segundo básico. Y para contextualizar un poquito rápido, el primer partido fue Alemania-Costa Rica. Yo llegando del Mundial, me imagino. Yo llegando del colegio, mi mamá me fue a buscar, mi hermano estaba viendo Alemania-Costa Rica y me quedé viendo. Y desde ahí que me hice fanático de un jugador que hoy en día quizás nadie lo conoce, Wanchope. Sí, Wanchope en Costa Rica. Marcó una época, sí. Wanchope. Sí, jugadorazo. Alemania lo ganó, pero le costó con un encuadro tico. Y creo que ante la similitud de los colores, yo creo que por eso me gusta Costa Rica desde ese entonces. Cuando clasificó el 2014 también lo apoyé. Y bueno, es parte de la historia. Pero ese mundial entero fue hermoso. El primer mundial de Ronaldo, Messi, y el cierre también de otras grandes estrellas como Zidane, Figo, estaba Raúl, algunos que ya han pasado, Robben también que estaba empezando, Modric, así que fue entretenido. Tremendos partidos de una Copa del Mundo de Alemania 2006 que tuvo un campeón como Italia, tuvo un goleador como Miroslav Klose con 5 anotaciones, donde Chile lamentablemente no estuvo por rematar séptimo. Y la gente que ya promedia los 20, 30 años de edad, se recordará, más tirado obviamente a los 30 años de edad, ¿no? Recordará que ese proceso clasificatorio terminó con un estadio nacional responsabilizando a Juvenal Olmos de no asistir a esa cita. Oye, yo era chico, pero todavía están los videos de Juvenal y todo el cuento que sucedió. Pero bueno, esa selección se estaba parando para lo que iba a venir después, ¿cierto? Que lo contaré un poquito a detalles en los siguientes capítulos, pero lo que sí importa, el Mundial del 2006, yo creo que fue un
fue tremendos duelos, tremendos partidos desde la fase de grupos hasta la final, esta emblemática final que la gana Italia, con goles de Grosso, con el gol de Grosso de penal, la patada, o sea, no, el cabezazo de Zidane, extraordinario el Mundial de Zidane y cómo terminó su carrera. Eso fue también una de las partes tristes dentro de esto. Que marcan en todo caso a fuego la historia de cada una de las selecciones participantes y no participantes. Yo me voy más atrás todavía en el calendario. La primera Copa del Mundo que me tocó ver fue la de Estados Unidos 94, más o menos en las mismas circunstancias tuyas. Segundo básico, abriendo los ojos en cierta forma, porque el Mundial de Italia 90 no tengo ningún recuerdo. A esas alturas de la vida tenía 3 años, entonces naturalmente uno no se acuerda lo que hacía a los 3 años. Me pasó lo mismo con el 2002, así que estamos bien. Pero la del 94 sí la recuerdo como una competencia muy colorida, mucho color. Estados Unidos vendió esa Copa del Mundo con mucho color. Uno lo notaba en las camisetas, en el verde pasto de los recintos deportivos. Y además con el calor reinante, porque era verano en el hemisferio norte. Pero también con una selección brasileña que cautivaba. Esa selección brasileña de Romário, Bebeto, que daban cátedra de fútbol en el terreno de juego. Tú, Diego, me imagino que ya básicamente leyendo los libros de historia también tomas conceptos de ese Brasil del 94, ¿no? Es que tú viste o te acuerdas un poco del Brasil 94, el Brasil 2006 también eran tremendas figuras. Es verdad. Nombraste a Romário, aquí te nombra Ronaldo, que en el Mundial 2006 fue donde hace la bicicleta y termina siendo hasta ese entonces el goleador de los mundiales. Entonces Brasil marcaba época, Brasil siempre era otra cosa. Curiosamente el 94 Ronaldo no juega, detalle también ahí. Sí, es verdad. Fue parte de la nómina, pero no jugó. Pero sí, es campeón del mundo igual. Hay un tema con eso de que si participaste o estuviste en la nómina, eres campeón del mundo igual. Pregúntale a Claudio Bravo con la Champions. Claro, campeón de la Champions, es verdad. Pero, es campeón igual, es parte del plantel. Sí, pero sí, concentró si todo te das eso. cuenta, hay similitudes, porque el Mundial del 94 igual viene con un término, fue el último Mundial corto, me refiero con selecciones, no estaban las 32, ¿cierto? 24 equipos. Imagínate, y había muchas selecciones buenas. Viste a Bayo, ahí estaba Bayo en su plenitud, y bueno, ya todos recuerdan lo que pasó. Que es parte incluso del documental de Roberto Bayo que hay en plataformas de streaming. Aun cuando él se pierde ese penal para Italia en la definición para resolver quién es el campeón del mundo, sigue siendo uno de los grandes futbolistas de la historia del fútbol en general. Lamentablemente le toca ese agraz de perder su ejecución. Pero también fue un mundial de sombras para la Argentina. Recordarán ustedes que Diego Maradona fue sancionado por doping tras el partido que jugó la selección albiceleste ante Grecia, en una imagen icónica donde sale en una celebración eufórica de un gol y terminado el partido sale del brazo de una enfermera. Y eso era como la antesala de lo que vendría después para el combinado albiceleste, para el combinado trasandino, que no pudo cerrar una buena participación en Estados Unidos. Exactamente, y lo que detallaste tú justamente va a ser para la historia, va a ser dentro de lo que se habla hasta el día de hoy. Y después pasó todo el tema, me cortaron las piernas, todo y más, pero bueno, ahora también recordando eso, el 2006 llevando de nuevo, había la curiosidad de que si Zidane se iba a retirar siendo campeón del mundo. Claro. Y las historias se repitieron más encima, no pudieron los dos grandes jugadores poder ser campeón del mundo otra vez. ¿Será la presión? ¿Será la 10? No. Dudo que la 10 haya condicionado a Ronaldinho Gaucho, por ejemplo. Bueno, es verdad. Pero bueno, igual fueron campeones del mundo Maradona y Zidane en su momento. Pero en el último mundial, curiosamente, no terminan de la mejor forma. Es verdad, pero de todas formas la Copa del Mundo del 94 nos entregó a Brasil como campeón, cuarto título en la historia del Scratch. La bota de oro fue para Hristo Stoichkov de Bulgaria, la selección revelación de ese Mundial de Estados Unidos 94. Roberto Baggio, ya lo dijimos, un muy buen certamen, pero que lamentablemente termina con este penal errado
Y Diego Maradona con este último mundial, que entre comillas fue la excepción para la Argentina, que tras la salida de Diego por doping no volvió a conectar. Fueron 24 selecciones, ya lo marcamos, con 52 partidos y 141 goles totales, un promedio de 2.7 tantos por encuentro nos dejó el Mundial de Estados Unidos 1994. Ahora, no estuvo Chile. La gente que es más joven se preguntará por qué no estuvo Chile. Quizás hay una crisis futbolística mucho más profunda de la que nos tocó vivir a nosotros ahora en lo previo a este Mundial de 2026, que fue el maracanazo, la lesión autoinfligida por Roberto Rojas, que nos significó la eliminación de esas clasificatorias rumbo a Italia 1990 y también la descalificación hacia el Mundial de Estados Unidos 1994. Nos perdimos de una generación, el prime de Ivo Basay junto a Iván Zamorano, Diego. Imagínate eso. Escucha, no sé si decir me duele porque me haría parte de una historia que no viví, pero siendo chileno y sabiendo la historia de Iván, pucha que da lata. Eso sí, ¿cierto? Sí. Todo lo que venía con el Real Madrid, lo posterior después en el Inter, de verdad que fue un poco triste todo el tema que pasó con el Cóndor Rojas, pero eso aclimató lo que vendría posteriormente, que yo creo que ahí es donde a ti te marca mucho, el Mundial posterior al 94, que ya hablaremos. Claro, pero para cerrar un poco ese círculo, ¿no? del Mundial de Estados Unidos 1994, tiene una selección boliviana que toma, entre comillas, el cupo de Chile y muestra una buena presentación para lo que nosotros conocemos de la historia del fútbol boliviano, con un Marco Antonio Echeverri que aquí en Chile dio clase y jugador de clase mundial, diría yo, el Diablo, en Colo-Colo precisamente. Dejó muy buenos recuerdos el seleccionado boliviano en esa oportunidad en el Estadio Monumental, y es algo de que la gente habla, de los que tenemos 7, 10 años, los que teníamos 7, 10 años en esa altura, en 1994, se recuerda mucho del Diablo Echeverri, y tal como lo dices tú, también de Javier Escargorta. Sí, que después llega la selección, la polémica que hubo, que quién lo trajo y quién fue. Que muerto el perro sacaba la rabia, la frase icónica de la salida de Javier Escargorta como técnico de Chile. Sí, es que claro, se trae a Escargorta por lo que hizo en Bolivia, pero no es lo mismo Bolivia que Chile. Eso también hay un factor climático y demás. Pero tremendas selecciones en ambos mundiales, 94 y 2006, que fueron los que primero vimos. Y yo creo que desde ahí viene todo el crecimiento, y por algo nos encanta lo que hoy en día relatamos incluso. Tal cual, los primeros recuerdos de fútbol se hacen con los primeros mundiales. Le preguntamos a un amigo de nosotros, a Fabián Cornejo, ¿qué opina él primero del primer mundial que recuerda y del mundial que más lo marcó? Lo pasamos a escuchar a continuación. Bueno, yo soy de 1997, así que el primero que recuerdo, al menos que se vio en mi casa, fue el de Corea y Japón 2002, donde Brasil salió campeón. No tengo muchos recuerdos, la verdad, como de jugado, de partidos, pero sí como que el primero que tengo en mi retina. Después, ya siendo un poquito más grande, el de Alemania 2006, obviamente campeón Italia, el cabezazo de Zidane en la final. Tengo esos recuerdos, Grosso haciendo un penal en la tanda para Italia. Tengo ese ya un poquito más de recuerdos también de haber visto partidos, de haber analizado, de haber vibrado con el fútbol y con el mundial. Y ya como a nivel de selección chilena, obviamente el de Sudáfrica 2010, estaba en el colegio, todo lo que se vivió, cómo se sentía eso, cómo uno disfrutaba de esos partidos con los compañeros, el levantarse temprano. Era la vuelta de Chile a los mundiales después de mucho tiempo, entonces obviamente fue muy gratificante para uno como niño verlo, y los recuerdos que al menos yo tengo es de mucha alegría, de mucho entusiasmo, de mucho ambiente, porque repito, como estaba en el colegio, se vivió muy lindo. Pero y ahora ya más de grande, obviamente, he visto todos los últimos mundiales, cuando uno está más ligado al fútbol ya lo empieza a ver quizás de otra manera, analizando más un poquito otras cosas, pero al menos ese es mi recuerdo del primer mundial que vi y el primer mundial de Chile, y espero que en un futuro no tan lejano la selección chilena vuelva también a estar en un mundial. Es un deseo que compartimos todos, Diego, de volver a ver a la Roja defendiendo los colores patrios en una cita mundialista. Es lo que queremos. De verdad que yo esperaba el 2026, cuando decían que eran 48 equipos, ¿cómo no íbamos a ir? Bueno, ahí está, no estamos. Qué triste. Ahora,
Fabián dice el 2002, yo también podría haber dicho el 2002, pero no recuerdo. Mi papá vio la final y yo estoy seguro que estuve ahí, pero no recuerdo, no. Vi después lo que fue con Oliver Kahn, esa final, que era un tremendo arquero, pero claro, ahí Ronaldo lo bajó a la tierra. Es verdad, pero aún así, eso pasa. Hay grandes figuras del fútbol mundial que llegan a la etapa de definición de una Copa del Mundo y lamentablemente son superadas por otras que vienen con más fuerza. Sí. Mira. Y de ahí, tremenda historia con lo que vamos a pasar a hablar ahora. O sea, marca mucho porque hablamos del primer mundial, ¿cierto? Sí, correcto. Vimos. Pero necesariamente es el que nos marcó. No necesariamente. No. En nuestro caso, que ya lo sabemos, la gente no vamos a hablar. No pasó eso. Nos marcó incluso mundiales después. Es verdad. Bueno, todo eso lo hablamos en el siguiente bloque. En Futbópolis vivimos el fútbol a 1000, tal cual como lo hace un hincha cuando su equipo salta a la cancha. Vibra con lo mejor del fútbol nacional e internacional en Futbópolis Chile. Y seguimos aquí en Colados al Mundial, porque ya hablamos en el bloque anterior de este primer episodio del primer mundial que logramos recordar junto a Diego, junto a Fabián Cornejo. Bueno, ahora toca hablar del mundial que más nos ha marcado a estas alturas de la vida. ¿Tú qué edad tienes, Diego, más o menos? Yo 27, voy para los 28. Ya, yo 39, voy para los 40. Puedo poner de base que mi mundial que más marcó mi infancia es el de Francia 98. Voy un poco en línea con lo que decía Fabián, ¿no? Esto de ver a Chile en un mundial, la efervescencia de los colegios, de llevar la tele al colegio. Para que la gente que no tiene una noción, que son más jóvenes, llevar una tele de 21 pulgadas era toda una odisea porque son estos televisores grandes, de caja grande. Entonces, llevarlo, colocarlo arriba de una mesa, que todo el mundo en una sala, 40 alumnos, pudieran ver un partido en un televisor de 21 pulgadas, era una proeza. ¿Las teles loco? No, eran teles de color, pantalla. Algunas, las más avanzadas, eran de pantalla plana, otras de pantalla curva. Pero hoy en día es irrisorio meter un televisor, es como meter un monitor de computador en una sala de clase. Imagínate. No, hermoso, recuérdala. Pero aún así la efervescencia de ir con la cara pintada al colegio, con los colores blanco, rojo y azul. Había que ir con el buzo del colegio si no se permitían el tema de las camisetas, pero la efervescencia estaba. Y más aún con esta dupla Sasá y Zamorano Salas, que a todos nos llevó a la efervescencia en cada uno de los partidos que lamentablemente no se pudieron decidir a favor de nosotros, ¿no? 3 empates, 1 derrota, pero que aún así, con una selección que clasificó con lo que tenía disponible, con futbolistas varios de la liga local, se logró clasificar una Copa del Mundo histórica, con un desarrollo histórico. Por pasar la fase de grupos también es un hito muy, muy fundamental en la historia del fútbol chileno, digo. ¿No te dejaban, mira que me vas a decir disperso, pero no te dejaban llevar camiseta de Chile al colegio? Tengo el presentimiento de que no. Estamos hablando del año 98, las reglas escolares eran distintas, era de respeto por el uniforme. Tengo la sensación de que no, tendría que entrar a preguntarle a mis compañeros, pero creo que a estas alturas de la vida todos van a coincidir conmigo de que no habían camisetas por parte de mis compañeros. No sé si los estudiantes de cursos más grandes sí podían, pero al menos en mi caso, que era sexto básico, tengo entendido que no. Sexto básico, oye, curioso, porque estaba más o menos en la misma edad cuando vi mi primer mundial. O sea, 12 años te voy a llevar, así como tú me llevaste al pasado, yo te llevo un poquito más al hoy, pero de hace 12 años contando el 98. 2010 fue el mundial donde también fue recordado, volver a ver a Chile en un mundial, primera vez que veo a mi selección en un mundial. Pero ¿sabes qué? 7 de la mañana, sí, no me voy a olvidar nunca, Chile contra Honduras. Nunca se había visto en los colegios que todos llegaran a las 7 de la mañana y todos estaban viendo el partido. Asistencia completa, aforo completo. Como nunca, y con la pubucela, oye, eso sí que es terrible. Pero Eso sí, no lo recuerdo, no lo recuerdo con mucha gracia.
No, lo de las bubucelas es algo que marca, de hecho es uno de los elementos esenciales de ese mundial, el tema de las bubucelas. Sí, disruptivo, todo lo que quieras, pero le da la esencia a ese mundial. Que a diferencia del 98, tu generación pudo disfrutar de 2 partidos ganados. Cosa que para los que vimos el 98 no fue así. Y ojalá ojalá hubiésemos visto un Chile triunfar ante Italia, que venía construyéndose ese camino, y la victoria ante Austria, que sobre el final del partido, la suerte para ese Mundial de Chile no estuvo a su favor. Sin embargo, para ustedes en Sudáfrica sí pudieron disfrutar de una victoria cuando recién se generaran esos recuerdos lindos del fútbol. Sí, exactamente, y lo curioso, como dices tú, ese partido contra Italia, que se recuerda la mano que cobra Bochardó, el cabezazo de Salas y el recordado relato de Pedro Carcuro, marca todo lo que aconteció esa generación, ¿cierto?, del 98, que tú bien lo dices, con lo que se tenía se peleó incluso más, y si Chile hubiera conseguido una victoria contra Italia, yo creo que eran otras cosas en ese mundial, sobre todo por la sangre de ser chileno. Totalmente, porque la selección chilena, lamentablemente en el último tiempo no fue tan así, pero en lo habitual mueve mucho las masas en nuestro país. Sí, y bueno, ya decir, pucha, Chile pudo haber ganado, no es solamente jugar al fútbol ficción, pero lo importante es que, como bien dices, al menos sí volvimos a ver a Chile victorioso, tu generación, mi generación, el 2010, donde fue el reencuentro y fue el puntapié inicial de la generación dorada, que ahí yo creo que muchos estarán con nosotros, que fue uno de los mejores mundiales como fue el 2014. Tal cual, mira, voy a repasar algunas cositas del Mundial de Francia 98, que tuvo de campeona Francia, su primer título. Goleadores, la bota de oro fue para Davor Šuker de Croacia con 6 goles. Destacó Marcelo Salas con 4 anotaciones, cantidad de goles no menor para una Copa del Mundo. Igualando a Lionel Sánchez el 62. Tal cual. Y las grandes figuras de ese mundial fueron Zinedine Zidane con esta final histórica, Ronaldo y Gabriel Batistuta en cierto modo también llegando a jugar con la selección argentina. La selección revelación fue Croacia, tercer lugar en su debut en Copas del Mundo, ya no siendo parte de la ex Yugoslavia. Y la decepción, marcando así porque tuvo también la chance de ser campeón y no pudo. Brasil, que tuvo una final extraña además. Sí, la historia lo dirá. Ronaldo, esa final se sintió mal la noche anterior, problemas, y bueno, después detallan que hubieron cosas raras con Ronaldo, vomitó, estuvo bien complicado esa final, que quizás, y yo te lo pregunto, ¿pudo haber cambiado algo? Ese Ronaldo era extraordinario, pero ¿hubiera cambiado algo realmente esa final? Sí. Con Ronaldo a su plenitud, yo creo que Brasil ganaba esa final sin ningún problema. Pasa que cuando la gran figura no está en la plenitud de sus condiciones, se resiente el equipo completo. Romario. Se resiente el plan de juego, todo lo que tú tenías planificado se va a las pailas en buen chileno. Y sin Romario. Además ya no fue quitado. Sí, tal cual. Entonces, ya con la ausencia de Ronaldo estaba el camino pavimentado para que... es lo que le pasó más o menos, sacando un poco este tema del Mundial, pero lo que le pasó a Chile en la Copa América 2015, con Brasil fuera del programa, fue otra cosa. Sí, completamente de acuerdo. Davor Šuker, buen jugador que me acordaste. Sí, 98. Sí. De Croacia, una selección croata que ha sido la de principal protagonismo de la ex Yugoslavia en lo que ha sido el fútbol mundial a partir de la disolución de Yugoslavia en adelante. Mira, te quiero dejar con otros datitos, Diego, que fueron 32 equipos en este Mundial de Francia 98. Se marcó el primer torneo con 32 selecciones, 171 goles marcados, récord en ese momento, y con Chile, a pesar de los 3 empates, invicto en fase de grupos. ¡Wow! Muchos goles. Nada que ver a lo que es hoy en día. Increíble lo del Mundial del 98.
recordado para muchos. La semifinal de Brasil-Holanda, me imagino que tú todavía te acuerdas, dentro de ese mundial. Y ese es el puntapié quizás para muchos futboleros que vieron a la selección en un mundial, que después hasta el día de hoy es el amor eterno para muchos. Sí, claro. Y lo conservamos a pesar de los vaivenes, a pesar de las crisis deportivas. Hay que estar ahí cuando la selección lo necesite, porque la selección lo necesita. O sea, en estos momentos estamos, insisto, pasando por una crisis futbolística. Nos ganó hace poco tiempo Nueva Zelanda 4-1, primera vez que una selección de Oceanía le gana una de Conmebol. Y son estos momentos donde de verdad se ve, primero, la reflexión necesaria que hay que hacer, porque uno como hincha tampoco puede pasar por alto todo lo mal que se puede estar haciendo a nivel de selección, todo lo que ha generado este presente de Chile. Pero mientras hay una cuota de esperanza, hay que estar ahí marcando presencia. Saltamos ahora, Diego, a la Copa del Mundo que te marcó a ti, ¿no? Estamos hablando de una más reciente en el tiempo, pero que, a ver, si bien es cierto, marca a las nuevas generaciones, también le da mucha alegría a todos los que ya promediamos solo los 20 años de edad. Sí, hablo la del 10 o la del 14. La del 14, la del 14. La del 14 yo creo que es como el prime de Chile en mucho tiempo. Va de la mano con nosotros. Sí, de totalmente. Hecho, cuando estábamos planeando todo el tema, al tiro el primer mundial se nos acuerda el 2014, antes que incluso el 2010. Es verdad. Por toda la atmósfera, por todo lo que tú contabas, o sea, el bloque anterior, lo del 94, Brasil, mundial, fútbol, playa, todo era esencia futbolera, todo era esencia de maravilla, con la ilusión puesta en una roja que dirigía en ese momento Jorge Sampaoli, ¿cierto? El pelado Sampaoli. Tremenda selección que sí nos trajo muchas alegrías y para muchos, me incluyo, fue una de las mayores llantos que he vivido como futbolero. Ese recordado octavos de final contra Brasil, me estoy adelantando un poco, ¿cierto? Pero todo lo que fue ese mundial fue una atmósfera, partiendo desde la canción de Pitbull con Jennifer López, ¿cierto? Es verdad. No, qué gran. Me sale una lagrimita porque más encima es el último mundial que tuvo Chile. Tal cual. Bueno, la Copa del Mundo de Brasil 2014 tuvo como campeona a Alemania, que obtuvo su cuarto título. Goleador James Rodríguez con 6 anotaciones. James Sí, James gran Rodríguez. figura. Gran figura de ese mundial. Que acompañó a otros icónicos como Lionel Messi, Thomas Müller y Manuel Neuer. Ahí se la dieron a Messi porque tenían que darle un premio, porque no era para Messi esa bota. Pero pues, o sea, en lo que respecta a comunicación, ¿Mm? comunicación, Messi siempre ha sido como la vanguardia de FIFA también. Exactamente. Las selecciones revelaciones: Colombia, que hizo su mejor campaña histórica, Epa. llegando a los cuartos de final ante Brasil, ¿no? Sí, señor. Y Sí. Costa Rica, que también hizo cuartos de final. Por eso marcabas tú lo de la similitud de camiseta y que a uno también como que de pronto le cae bien Costa Rica porque es historia de un país que tiene su sociedad en cierto modo avanzada y que también intenta dar ese paso de calidad en el fútbol. Sí, exactamente. Y tremendo el mundial de Keylor Navas, Sí. Borges, Brian Ruiz. Jugadores que uno dice, ¿quiénes son? Nos preguntarán. Velos en los videos. Por Cómo jugaron favor. Contra Inglaterra, contra Uruguay, contra Italia. Si fue el grupo de la muerte y Costa Rica era, bueno, gánenme. Claro, Y no, era la selección más débil. Sí, todos dijeron Costa Rica, ya listo, lo tiene fácil Italia, lo tiene fácil Inglaterra, Uruguay, y los que quedaron fuera terminaron siendo Inglaterra e Italia. Bueno, la decepción del Mundial de 2014 fue la anfitriona, Brasil, que cayó 7-1 ante Alemania en un colapso histórico. Recuerdo haber estado en el trabajo viendo ese partido en silencio. Lamentablemente, como era un call center, no podía estar el volumen a una instancia que uno pudiera escuchar, pero sí veía cómo le marcaban uno tras otro gol a Brasil. Y era wow, ojo, que estamos ante un evento histórico, una hecatombe histórica para una selección que siempre ha estado acostumbrada a ganar. Y si pierde, siempre lo hace por un corto margen. Uno entendería que con Alemania eran fuerzas más o menos parejas, pero los alemanes dieron escuela de fútbol ese día. La similitud
que tuvo ese Brasil con otras, no, esa fue la peor Brasil, por jugadores. El único diferente, el distinto era Neymar. De hecho, me atrevo a decir que con Neymar no pasaba ese 7-1 y probablemente Brasil lo ganaba por Neymar. Así, de verdad, no veía a Brasil perdiendo 7-1 con un Neymar en cancha. Neymar no iba a ser capaz, porque ese Neymar era otra cosa. Sí, muchos reclamarán de que se pone a llorar cuando lo... Es parte del fútbol, es parte del juego, te gustará más, te gustará menos, pero siento yo, realmente, a Neymar se la ha valorado muy poco, porque no ha ganado tanto, pero es un crack que en ese partido contra Brasil, o sea, con Alemania, hubiera sido otra cosa. Y quizás hubiéramos visto una final Argentina-Brasil, en Maracaná. Probablemente. Se marcaron 171 goles en esa Copa del Mundo y 121 futbolistas distintos marcaron sus anotaciones. Y para que hagamos un... ¿Sí? Alexis, por ejemplo, Bocellur. Claro. Eduardo Vargas, Charles Aránguiz. Sí, señor. Y para que hagamos un raconto de lo que hemos marcado en este capítulo, en el Mundial de Estados Unidos, Brasil se coronó campeón, se marcaron 141 goles y el concepto tendencia fue el regreso de estos planteamientos ofensivos. En el Mundial de Francia 98 se marcaron 171 goles y esto fue expansión más espectáculo. En el Mundial de 2006, campeón fue Italia, se marcaron 147 goles y dio paso a un fútbol un poco más táctico que rebajó la cantidad de goles anotados en portería rival. En el 2010 fue campeona España, se marcaron 145 goles y ahí la tendencia de los planes de juego fueron más por la posesión y el control. Y para el 2014, 171 goles convertidos y regresó el fútbol total moderno, eso sí. Sí, el físico, el juego aguerrido, ahí vimos en plenitud. Sí. Jugadores que hasta el día de hoy están, y de hecho que van a jugar quizás su último mundial. Nombraste a James, que va a tener su último mundial el 2026 también. Es verdad. Más joven que Messi, sí, pero va a jugar. Bueno. Buenos números. Muy buenos números y también muy bueno lo que nos espera el próximo capítulo de Colados al Mundial, donde estaremos hablando de las figuras. Aquí sí que vamos a hacer un zoom sobre los grandes baluartes que nos dejaron las copas del mundo. Así que, Diego, nos encontramos la próxima semana. Un gusto, querido Orlando. Saludos para todos. Igualmente, ustedes sigan las redes sociales de Futbópolis, @FutbópolisCL, en X, en Instagram y en TikTok. Y también sigan a BM Deportes en Instagram, b.mdeportes, y agreguen, por supuesto, a BM Deportes dentro de sus suscripciones en YouTube. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao. Somos Futbópolis Chile.